Hola, bienvenidos todos a este nuevo video de Tics and Maths. El día de hoy vamos a mostrar unas herramientas para seleccionar estudiantes aleatoriamente. Y vamos con la primera herramienta. Esta herramienta se llama Wheel of Names, que en español significaría como ruleta de nombres. Este sitio es muy sencillo y muy fácil de usar. Lo que tenemos que hacer es, en la parte derecha, vemos unos nombres. Vamos a cambiarlos por los nombres que nosotros necesitemos. Yo aquí tengo una lista de 100 nombres y vamos a probar a ver cómo funciona. Muy bien, este sería nuestro primer ganador. ¿Qué pasa con este sitio? Si nosotros queremos suprimir este ganador para dejar solamente un nombre, pues podemos hacerlo. ¿En dónde? En este botón de suprimir. En ese momento Miriam o la persona que haya ganado no estaría dentro de esta ruleta con estos 99 nombres restantes, porque recordemos que eran 100. Entonces vamos a volver a dar clic y vamos a ver qué persona nueva escoge la máquina. Muy bien, ahora Eustaquio fue el ganador. Y podemos volver a suprimir, así a llegar a una persona solamente o a 3 personas, a las que nosotros deseemos. Esta página la recomendamos porque vemos que es muy llamativa para nuestros estudiantes. Tiene sonidos en la ruleta, además al final el ganador sale un sonido como de personas aplaudiendo y esto lo hace un poco más interesante porque va a ser muy visible para nuestros estudiantes. Voy a cerrar y vamos a ver la otra herramienta. Bueno, este sitio web se llama ABC Ya. ABC Ya también funciona parecido o muy similar al que ya vimos de Wheel of Name. Vamos a darle siguiente. Voy a poner la lista de nombres que tengo ya seleccionados previamente y voy a dar clic en siguiente. Es tan fácil como darle spin. Muy bien, Eleonor fue el ganador de este concurso. Esta herramienta también nos permite eliminar a Leonor si lo que deseamos es dejar un solo ganador. Entonces podemos utilizarlo solo para un ganador o ir eliminando contrincantes si así lo queremos llamar. Así suena cuando eliminamos un jugador. Esta herramienta también es muy visual, por eso la recomendamos, es muy fácil de usar y recuerden que todos los links los dejamos en la descripción del video. Vamos con la siguiente herramienta. Bueno, esta herramienta es muy parecida a la primera que vimos de la ruleta. En este sitio web también permite hasta 100 nombres. Vamos al apartado de Name Sets y seleccionamos estos nombres que son predeterminados y vamos a introducir nuestros propios nombres. Aquí le doy control V y vamos a guardar y cerrar. Tendremos que ir a Home y vamos a seleccionar esta primera opción para que nos muestre los nombres ya actualizados. Y ya lo que falta es darle play, porque vemos que si le damos clic no pasa nada, entonces vamos a darle play. Y si vemos que el nombre es muy pequeño, pues aquí nos dice el ganador es Andrea. También nos permite eliminar la persona que fue seleccionada si lo que queremos es ir eliminando nuestros estudiantes hasta escoger uno solo, claro está. Vamos con la siguiente herramienta. Bueno, y por último, este sitio web lo recomendamos porque nos parece muy didáctico y esto le puede ayudar a cualquier profesor. Vamos a ver qué es lo que tiene. Y tenemos estas formas que son para mostrar a estudiantes o seleccionar estudiantes aleatoriamente, un poco más lúdico. Vamos a ir al del sombrero mágico.
y se nos abre una pestaña con el del sombrero mágico. Le voy a decir que no quiero traducirlo y lo que queremos es que nos seleccione un nombre aleatorio. Entonces vamos a pinchar en la ruedita y vemos que hay una lista predeterminada. Vamos a traer nuestra lista de los nombres que queramos. Bueno, eliminamos los nombres que hay predeterminados porque lo que queremos es que nuestros nombres aparezcan ahí. Aquí están 100 nombres que yo elegí aleatoriamente y vamos a pinchar en Set. Lo único que hay que hacer es darle clic al sombrero y aparece nuestro nombre. También tenemos la opción de quitar los nombres hasta dejar uno solo. Vamos a ver más opciones. Vamos a ver este que es el típico de los centros comerciales donde podemos sacar dulces, peluches, pero en este caso vamos a sacar nombres. Vamos a seleccionar un nombre al azar. Entonces pinchamos en la ruedita de configuración, eliminamos estos nombres y copiamos los nuestros. Pinchamos en la palomita y vemos que la misma máquina nos va a seleccionar un nombre, con la diferencia que esta vez sí vamos a agarrar un nombre, no como las máquinas de los centros comerciales que no agarran. Muy bien, Edmundo es nuestro ganador y también podremos quitar todos los nombres hasta llegar a uno solo. Entonces, si hay 5 estudiantes, podemos ir eliminando de a uno para que nos muestre un solo nombre. Vamos a ver este pescando. Pinchamos en la ruedita, otra vez ponemos los nombres que queramos. Voy a poner solamente 3 nombres para ver cómo funciona el de ir quitando los otros nombres. Entonces pinchamos en Set y damos clic. En este caso selecciono Andrés, vamos a quitarlo en Remove, damos clic, entonces quedarían solo 2 nombres. Selecciono a Sergio, lo quitamos y vemos que ya no podemos eliminar más nombres porque este es el último. Este sería el nombre ganador si vamos eliminando los otros. Hombre, tírame al agua, venga ya. Y si bajamos un poco dentro del sitio web, podemos ver que hay otra forma de seleccionar nuestros estudiantes. Vamos a darle clic al primero. Voy a cerrar esto que no quiero que me traduzca. Y lo que vamos a hacer es seleccionar 3 estudiantes para hacer un grupo. Por ejemplo, vamos a pinchar en la ruedita los nombres de nuestros estudiantes y seleccionamos Set. Damos clic y lo que va a hacer es seleccionar 3 estudiantes al azar también. Primero es Sófocles, muy bien Sófocles. Ana Sofía, Euclides, muy bien para estos 3 estudiantes. Podemos hacer un grupo con esta metodología, seleccionar diferentes estudiantes para diferentes tareas y eso es lo que voy a mostrar a continuación. Lo que podemos hacer con las tareas también, porque no solo podemos seleccionar nombres, ya les voy a mostrar. Cerramos esta página y podemos seleccionar el de la bola mágica o el de la bola de billar. Y lo que quiero mostrarles que aquí podemos consignar una lista de tareas. Entonces al primero podemos poner que haga una exposición, al segundo que haga una diapositiva, al tercero que haga un diagrama, que nos lea un capítulo de su libro favorito, a este estudiante que haga un mapa del mundo o de una región en específico, bueno, hacer una barra de estadística, entre muchas más. Ya dependiendo de su área de trabajo vamos seleccionando qué actividades o qué tareas podemos asignarles a nuestros estudiantes. Vamos a seleccionar Set en la palomita y ya de acuerdo a los estudiantes seleccionados podemos encargarles tareas. En este caso sería muy conveniente ir quitando o eliminando las tareas que ponemos, porque si ponemos 30 tareas y son 30 estudiantes, pues vamos a tener que ir eliminando las tareas que se nos muestran para que los estudiantes no repitan tareas, si así lo desea el docente. Volvemos a darle clic en el centro y otra vez clic para que se nos muestre la nueva tarea.
y así sucesivamente nos van apareciendo las nuevas tareas que asignamos anteriormente en la configuración. Bueno, la siguiente herramienta la podemos encontrar fácilmente en la Play Store. Se llama Randomizer o en español como Randomizer. Bueno, ¿y por qué recomendamos esta aplicación? Lo primero es que toma decisiones muy específicas, es decir, podemos tirar la moneda, sale cara o sello, podemos tirar un dado. Y con el dado, ¿cómo podríamos utilizarlo? Bueno, pues en las 6 caras del dado podemos poner cada ejercicio en uno de los números. También podemos decidir sí o no con el osito. Y si sale manito hacia arriba, quiere decir que es un sí. Pero si sale manita hacia abajo, quiere decir que no. Aprovecho para que se suscriban y le den manito arriba y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos videos. También podemos seleccionar piedra, papel o tijera. Y la más importante a nuestro parecer, que es crear equipos, en el que vamos a crear ciertos equipos. Podemos dividirlos en 2 grupos. En este caso hicimos uno de 4 grupos y los fuimos dividiendo aleatoriamente, y luego se dividieron en 2 categorías donde quedan 2 grupos totalmente al azar. Entonces esto sirve mucho, puede ser de gran ayuda para no generar conflictos entre alumnos. Por último, dejamos un bonus que es Excel. A continuación vamos a ver qué es. Y no menos importante, queríamos mostrar cómo podríamos seleccionar estudiantes desde Excel. Hacer una muestra aleatoria con un código o una función que se llama aleatorio entre. Es un número aleatorio entre 1 y en este caso 30, porque puse un listado de 30 estudiantes, que es más o menos un promedio de estudiantes por salón. Bueno, vamos a poner en esta casilla, puede ser en cualquier casilla de nuestro Excel, la siguiente función. Igual vamos a poner aleatorio y vemos que aparece aleatorio.entre. Entonces vamos a dar doble clic para que automáticamente nos revele toda la función. Y ya es sino poner el número 1, que es el número que empieza mi primer estudiante, y el número 30. Entonces vamos a poner punto y coma y pongo el 30. Incluso podemos observar que el mismo Excel nos está sugiriendo cerrar el paréntesis. Vamos a cerrar el paréntesis y luego pinchamos Enter. Este sería el número aleatorio. Este número entonces corresponde al número 3, que es Mariana. Es un método entonces muy fácil, muy rápido y no lo queríamos dejar por fuera. No es el más bonito ni el más didáctico, pero digamos que funciona. Muchas gracias a todos por ver este video. Si te quedaste hasta el final, recuerda que puedes suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando sacamos un nuevo video. Muchísimas gracias por vernos. Hoy somos una comunidad de más de 5,000 personas y eso todo es gracias a ustedes que se suscriben, que comentan, que dan like. Nos vemos en un próximo video.